y me dice mi mamá, oye, ¿cuándo tenés que ir a la montaña? Y le dije, tal fecha, me alcanza para comprarte frutos secos para que lleve. Oye, o sea, con eso te lo hice todo, po. O sea, tengo la venia, o sea, más motivante, pues, ¿cachai? Entonces me fui, no alcancé, tenía de diciembre a mitad de enero para hacer algo en términos de entrenamiento. Bueno, y entonces ahí hice leoneras, ¿cachai? Buena hidratación, comer bien, todo eso. También hice el pintor, iba a hacer, ¿cómo es que se llama? El plomo por el día, pero la verdad es que me dio sueño en la mitad, estaba tan rica la noche, la luna llena, increíble. Me voy a acostar aquí, me dormí un rato ahí en piedra numerada, así que no hice el plomo por el día, así que ya filo, pero sirvió como para el tema de la aclimatación. Bueno, y ahí, como les comentaba, por eso dije, me lo voy a tomar con calma y no estoy con apurarme tanto en hacer en los cerros, porque en el volcán, porque igual han preparado así como al 100 no iba. Pero esto, si tú te preparas bien, tienes un buen entrenamiento físico, hay hecho, qué sé yo, cardio, qué sé yo, y a todo cerro, esto se puede hacer en mucho menos días, eso sí, eso está más que claro. Bueno, la alimentación, eso es clásico, por lo menos en mi caso, de que cuando estoy en la montaña uno piensa en estas cosas. Pero en general, lo clásico, mucha hidratación, en mi caso yo llevo hierbas, qué sé yo, una endulzante, lo típico, carbohidratos, qué sé yo, estos fideos. Yo llevé comida hecha de mi casa, eso sí, yo llevé comida hecha de mi casa, que los dejé como en una bolsita y hice como varios packs. Y ya para un día tengo esto, igual que la ración de marcha. Yo por lo menos funciona así. Hago un paquete en donde, no sé, pues sale una cierta cantidad de frutos secos, más, no sé, la barrita típica del cereal, el, varias cosas que sirven como, eso me lo enseñaron como cuando fui a Torres del Paine, me dijeron, haz esto, otro, y te va a servir como para el tema del espacio en la mochila, y lo otro es para el tema de más o menos sopesar lo que vaya a usar y no llevar de más, ¿cachai? Porque igual es un tema del peso, en términos de alimentación. Eso tenemos dos consultas Aquí, antes de seguir. dale, Mira, ¿me devuelvo? sí, que preguntan si puedes volver a la diapo de logística y explicar un poquito mejor. Y Eve pregunta ¿Ya? cómo estuvo el clima el día de cumbre. Ya. Con respecto a la logística, ¿qué es lo que quieren? Porque en la charla durante quisiera como explicar más o menos hartos detalles con respecto a la logística. Marcelo, Y si con puedes volver a la respecto logística. a la cumbre, el día de cumbre estuvo, mira, fue bastante particular porque de acuerdo al cotejo que tenía con respecto a la meteo, ese día iba a haber vientos fuertes. Y estuve hablando con unos polacos que estaban dentro de iban a hacer San José, y uno de ellos me habló también de que el día 24, que era más lo que nosotros yo tenía más estimativo, iba a haber un viento muy fuerte, y después iba a ser después en la tarde. Esto durante el día iba a ser tranquilo, y después los vientos fuertes, y el día 24 iba a ser, no, el día 23 o 24. Bueno, por ahí está hay una diapo con respecto a eso. Entonces, había que tener como mucho cuidado, y la idea ojalá no hacerlo, pero sobre la marcha, yo tengo un amigo, un camarada que se llama Boris Valdebenito, quien tiene amigos en la meteo, y nos topamos con él yendo a Las Lajas. Entonces él llamó, como hay señal en ese sector, llamamos al amigo, y el amigo más o menos nos dice que era más o menos lo que nosotros yo tenía previsto, y que iba a ser durante la tarde. Así que el día de cumbre estuvo la raja. Pero ahí, bueno, más adelante les voy a ir contando más detalles al respecto, pero estuvo súper bueno. De hecho, más adelante les voy a mostrar
otras fotos y se ve claramente que estaba despejado, pero a Ya. lo lejos se veían ciertos nubes. Con respecto a la otra pregunta, no sé qué específicamente quieren saber. La verdad no especificaron en la pregunta, pero supongo que era como para ver un poco más la logística de la distribución de los Mira, días probablemente. mira, con respecto a esto fue lo que, porque yo tenía una logística anterior y a la larga después esto cambió durante la marcha, ¿cachai? Entonces se hizo esto. Y esto es lo que yo baso la charla, básicamente porque es lo que se hizo, Sí, yo creo que ¿cachai? sí que nomás, Eh, creo como nadie ¿Te abierto. fijas? Bueno, cualquier cosa, igual que pregunten, pues si hay alguna duda, ahí se los digo. Bueno, con respecto a la alimentación, como les comentaba, hice una cantidad de fideos acá en mi casa con salsa de tomate, qué sé yo, y champiñones, cosas así como ricas y todo, era bacán, yo lo encontré bacán arriba, pero me pasó la cuesta en el lado del portezuelo, que ahí ya les voy a contar lo que me pasó. Y cuando llegué a Planta después de la vuelta, ¿sí? Me encontré con dos chicos y uno de ellos me hablaba de la comida liofilizada, que yo sí sabía, obviamente, igual conozco que sé que existe, pero no lo encuentro caro. Po. Y el chico me habla de que no, que cuesta como 3.500. Entonces ahí estuve ahí pensando, pucha, en realidad es una muy buena opción para llevar porque llevar comida para tantos días igual es un peso considerable. Po. Lo bueno yo por lo menos uso esta técnica de hacer la comida en la casa, llevarla en unos tachos o en una bolsa, estas que son sellantes, porque tú ocupas menos agua de partida, ocupas menos agua, menos gas, y la bolsa que hay desocupada y la voy a usar para otro tipo de basura. Entonces considero que es una muy buena opción hasta que me dijeron que la liofilizada no era tan cara después de todo. Así que en términos de peso creo que vale la pena invertir un poco más. Bueno, el equipo es básicamente lo que se lleva siempre, el saco, la carpa, crampones, piolet, bastón, todo lo que sale ahí en términos de botiquín, no sé si yo seré medio exagerado, ¿no? Pero de verdad que me ha servido. Yo llevo cosas así como, no es que lleven las miles de tiras, pero llevo unos 4 o 5 pastillitas, no sé, cosas así. Para la guata, por ejemplo, no sé, si tenía no sé, te da una churretera en el camino, que puede pasar, teniendo pastilla de carbón, que sé yo, las hojas de coca. También llevo ahí ¿cómo es que se llama? Sales rehidratantes. Me gusta estar como preparada en ese sentido en cualquier cosa. La toalla higiénica, encuentro que ya está bien, yo soy mujer, la mayoría de las mujeres usamos eso, en general trato de no usarla, un tema más bien ambiental, pero en términos de si vaya a la montaña, creo que es bueno usarla, pero no tanto por un tema de lo que le pasa a todas las mujeres mensualmente, sino que si hombre o mujer se rompe, le da una herida, lo que sea, la toalla higiénica es un muy buen método como para contener la herida. Creo que es es un buen elemento a llevar. Eh, bueno, los equipos de supervivencia, brújula, cordín, a ver si me comió una R. Las mantas, las típicas, reloj, pilas. A mí, hace un tiempo atrás, yo todo lo aprendí sobre la marcha. Yo no he hecho nunca un curso, tengo que reconocerlo, ni tampoco por YouTube, ni nada de eso. Todo lo que aprendí, lo aprendí en montaña y con los camaradas que me han enseñado cosas. Y el tema el reloj, por ejemplo, si bien es súper útil, también es súper útil, creo yo, aprender a ver la hora de manera como la antigua, ¿cachai? Que es básicamente tú sabes dónde está el horizonte de cuando se va a poner la puesta del sol, entonces tú más o menos ya cachai dónde está y tú miras el sol y 4 dedos es media hora, entonces tú empiezas a contar 4, 4, 4, entonces 1 hora, 2 horas, y más o menos tenéis claro la cantidad de luz día que tenéis como para trabajar. ¿Cachai? En términos, no sé, de horas para caminar, kilómetros, en caso de cualquier cosa que tenga que ver con supervivencia. O bueno, la misma para salir a la cumbre, qué sé yo, lo que sea.
creo que son súper buenas esa enseñanza, esa me la enseñó el Cristian, me acuerdo, Cristian Gómez. Y bueno, lo básico, fósforo, encendedor, hilo, el cortaplumas, qué sé yo, el alimento. Bueno, yo llevé comida para 10 días. Como decía al principio, la idea era hacerlo un modo relajado, después por todo el tema de salud que estaba pasando. Y bueno, y la identificación breve y precisa de los datos clínicos, todo eso que es básico, considero yo que en caso de cualquier cosa que pase, se tenga la gente de salud o quien sea que te esté asistiendo, tenga un acceso rápido y verídico con respecto a tu salud. Yo de partida soy epiléptica, entonces tengo que avisar, tomo estos medicamentos en caso de que, no sé, por cualquier cosa tenga que estar, no sé, hospitalizada y me den los medicamentos, si no muere la chucha. ¿Cachai? Entonces, ese tipo de cosas creo que son súper importantes ponerlas en la mochila o en un lugar así como que la gente que sepa eh, o te quiera prestar atención, que esté alguien cerca, lo pueda leer, que tú no estás, digamos, en condiciones de darlo, esos datos. ¿Me explico? El tema del cargador externo y todo eso creo que también es súper, yo creo que todo lo que está acá es súper importante. De hecho, hasta el corta uña ocupé. Con eso les digo todo. Las pinzas de repente son cosas que a lo mejor uno puede decir, ¿para qué lleva y eso? Sí, está bien, no en todos lados, en todas las ocasiones la voy a usar, pero no va a faltar el lugar o el momento en que lo vaya a hacer. Las velas, eso, como me dijeron unos camaradas, las velas te pueden salvar la vida. Y es cierto, es súper cierto. En una salida anterior a San José pude corroborar esa, ¿cómo se llama?, observación. Bueno, acá el cómo llegar, tuve la suerte de tener un vehículo particular que me llevó, y me fue a buscar después. Entonces fuimos al retén, dejé todo lo que es datos y todo eso, y la ruta a hacer y todo, cuántos días, y, y nos fuimos para allá. Pero también aquí hay, a pata, entre comillas, como podía hacerlo, y hay lo podía tomar de acá de la Florida, bajarse en San José, que es el pueblo, y ahí hay un bus que sale siempre a la 1. Y ese te dejan Baños Morales, pero ahí tenés que caminar harto igual. O podía hacer luego, pues, no sé. Pues. Y, y también la podía hacer de esa forma, y ahí en ese caso, Cuerpo Socorro Andino creo que es una buena opción como para hacerlo bien, avisar que te fuiste a la montaña, ¿cachai? Porque el bus no creo que pare en el retén para que tú hagas tu trámite, no, lo desconozco. Bueno, y lo otro, la última, que generalmente cuando no tengo auto ni nada de eso, yo tomo una locomoción en general, me bajo la intermodal, tomo la que llega hasta San Gabriel y después me voy previo al tema de Carabineros. Esta foto la saqué del retén de San Gabriel, la encuentro muy linda. Bueno, acá empezamos con el tema de lo que es el día 1, que es Cabrerío. Bueno, la mayoría que ha ido, o para los que vayan más o menos les sirva como de referencia, este es la engorda, ¿cachai? Uno viene de acá y se viene por aquí, qué sé yo, llega allá acá. Es una pirca bien bonita que te invita a que ya llegaste, digamos, al inicio sendero y que subís, ¿cachai? Ese es el refugio Plantat, y creo que se amerita hacer la estuve pensando, creo que amerita un poco hacer, yo toda la idea, no sé si lo haga, pero amerita un poco de trabajo con respecto a la historia de este refugio, que hay hartas fotos adentro, súper acogedor. Tiene 8 literas, si no me equivoco, que es una mesa, el lugar para cocinar, ¿cachai? No tiene luz, obviamente, porque es un refugio obviamente para montañistas, y también lo usa mucho para un lugar así para que vaya la gente a conocer, la gente que hace trekking, ¿cachai? Al frente, no le saqué una foto, pero al frente hay una vertiente donde se forma una mini laguna, ¿cachai? Y más
un poco más alejado, está como unas pircas, ¿cachai? Que podía ser la carpa si queréis, ¿cachai? Hay otras personas que yo he visto que hacen la carpa, por ejemplo, en este sector. Yo la verdad no lo recomiendo porque, mira, hay mucho que hay que decirlo. Para este sector, ¿dónde está ahí? Para este sector lo usan de baño y dejan los papeles con caca ahí tirados, ¿cachai? Y realmente, honestamente, no me encarga andar jugando y todo eso, pero de verdad no es agradable. Cuando tú vas a la montaña se supone que tú llevas tu bolsa, para estar tus papeles con caca en la bolsa, ¿cachai? O sea, ¿para qué los dejáis tirados debajo de una piedra, ¿cachai? No corresponde. Creo que lo más sensato, si te gusta tanto la naturaleza y te gusta ir a lugares así, lo más sensato es tu papeles con caca en una bolsa y listo, y después te los lleváis. No es necesario porque ahí está lleno de animalitos, ¿cachai? Que toman agua, que comen, ahí andan caminando. Entonces, no corresponde dejar esas cosas. Si tanto se supone que amamos la montaña, mínimo no dejar tanto rastro, ¿cachai? Bueno, pero básicamente esto está a los 3150 y la primera vez que fuimos, o sea, el primer día me fueron a buscar a las 6 de la mañana a mi casa, llegamos acá, tomamos algo en el camino, pasamos Carabinero, hicimos todos los trámites, había por haber, llegamos ahí, porque nos tocó una ola de calor. Y te juro que yo llegué retaca, llegué pero ¡ay! Mala, si tenía un calor, la energía era, uy, dije yo, y en el camino nos encontramos con una pareja que era del DAS. Ellos me dijeron, no, ¿sabes qué hace? Calor, el golpe de calor es horrible, mejor que se queden en planta. ¿Sabes qué? Fue una súper buena decisión. Primero, porque estábamos realmente, entre comillas, deshidratados. Y otra es que, tal como decía la meteo, ese día iba a haber mal clima. Y resulta que pasó que hubo una tormenta eléctrica. Y fue bastante particular, porque ya nosotros ya como estábamos ya en modo relax, ya me fui a acostar en una litera y de repente llega un chico, ¿cachai? Con la cara así como blanco, así, y estaba así como, necesito expresar lo que me pasó. La cara así como urgido. Y lo miramos así y nos cuenta que él iba caminando, ¿cachai? Y de repente empieza a sentir como temblores así en los piolés, cuestiones así, en los crampones, y un zumbido en la cabeza, así, una cosa rara, y de repente siente como un golpe en la mano, ¿cachai? Y tira el bastón lejos. Entonces, claro, pues, o sea, si ya habían hablado, según la meteo iba a ser el mal clima, iba a haber tormenta o qué sé yo, más arriba, ¿no? Ahí no, hubo unas lluvias pocas, pero más arriba obviamente la cosa iba a estar más peluda. Entonces, claro, era claro que él iba a poder iba a ser como un conductor para un rayo o lo que sea, ¿cachai? Entonces hay que tener mucho cuidado con respecto a ese tema cuando vayan los volcanes súper particulares, características o el carácter que tienen ellos, o sea, son sumamente impredecibles. Bueno, entonces ahí, por eso, de acuerdo a nuestra logística, la primera vez se supone que va a ser a los 4.000, a los 3.006, que es las Lajas, más o menos, 3.007, pero decidimos quedarnos ahí. Bueno, y al otro día nos fuimos y ahí fue donde nos encontramos con nuestro querido Boris Valderito y nos ayudó con respecto, bueno, me ayudó con respecto al tema de la meteo. Me corroboró algunos datos que yo necesitaba tener bastante confirmación con respecto al tema. Bueno, aquí ya voy camino, llegamos llegué a los 4.002, ¿cachai? Y la idea era llegar a los 4.002. La idea era llegar a los 4.002, llegamos a los 4.000, en fin. Y al otro día llegamos a los 4.008. Esa carpa no es mía, ojalá fuera, pero la mía también está muy bacana. Me apañaban todas. Y aquí hay una vista maravillosa del volcán. Aquí estamos a los 4.008. Acá, por ejemplo, hay agua, a los 4.002 hay agua, ¿ya? Por si acaso. Acá también hay agua. Mira, a donde está la carpa, tú bajas
ahí donde está el glaciar, tú bajas y hay también agua. Entonces te puedes abastecer, hay agua en todas partes. No, no hay mucho problema con respecto al agua, y eso obviamente te ayuda al peso. Acá ya estamos en el portezuelo, ¿cachai? Como decía la logística, más o menos me fui como dentro de la logística. El portezuelo, a ver si lo encuentro por acá. No sé si alcanzan a ver ese puntito. Yo me quedé acá, dormí acá, y ahí se ve claramente el sendero, pero más que marcado, imposible perderse, llegáis arriba, y de acá para allá es cuando tú tienes que, si quieres ir a Marmolejo, te tienes que ir por el portezuelo para allá, ¿cachai? Es más, un poco más allá se forma como una laguna, y ahí también hay agua, en el portezuelo mismo. Esta pirca yo la encontré maravillosa. ¿Cachai? Llegué ahí y empecé a hacer un reconocimiento de la zona, empecé a observar, a mirar, incluso la pensé en hacer cumbre ese día, pero la verdad es que no, dije yo lo voy a hacer mañana, así igual está relajado. Así que me fui al otro día, eh, y acá, bueno, el otro día me desperté, no sé, pareció a las 7, y me fui en una hora, ya estaba en la cumbre. Yo personalmente inicialmente quería hacer esto, la pura cumbre del cráter, pero el lugar estaba tan maravilloso, tan bacán, no había tanto viento, era como una cosa bastante rica de estar, que al final igual me fui a la cumbre, la nacional, que es más alta, un poco más alta, y está que a 20 minutos menos, ¿cachai? Del cráter. Está el cráter, hay Marmolejo de fondo, y esta es la nacional, ¿cachai? Y ahí se ve el Marmolejo. Bueno, y aquí me voy a volver un poco, porque hasta ahí ya todo bien, ahí se ve la cumbre de San José, las dos cumbres, bajé. La noche anterior, eso quiero igual conversar un poco, detenerme un poco con respecto a eso. Acá, cuando hice la carpa, eh, comí algo, y la comida tenía un gusto horrible. Tenía un gusto así como mal, así. Yo dije, uy, esta comida se echó a perder, se vinagró. ¿Cachai? Entonces ya dije yo, o sea, traté de comer lo que más pude, pero dije, no, no puedo hacer esta cuestión, está incomible, no puedo comer esta cuestión. Ya, pues, entonces, ¿qué pasó? Que me vino como náusea, me dieron ganas de vomitar, pero no me vino problemas estomacales, así como de querer ir al baño, así rápidamente, ni nada, sino que me vino como ganas de vomitar. Entonces, uno ahí tiene que, yo creo, ¿por qué me detengo ahí? Hago mención a eso porque uno lo puede confundir con puna. O sea, mi opinión, porque me equivoque, pero uno igual lo puede confundir con puna y pensar, oye, está puna, y no, pues yo sabía que era producto de la comida en mal estado. Entonces, eso es una de las cosas que no, claramente no es muy factible llevar comida tanto de la casa por lo mismo. Además que había habido una ola de calor previo, qué sé yo, entonces sí, era obvio que se iba a echar a perder. Entonces, ahí me acuerdo que andaba con domperidona, una hierba, y tomé eso, ¿cachai? Y el otro día me fui a hacer cumbre. Esa noche dormí horrible. Yo me acuerdo que esa noche era como, estaba muy incómoda, pero era básicamente el miedo, tenía miedo, era como, pucha, ¿cómo lo hago? Porque también tenía la opción de irme de acá a hacer cumbre, pero dije, no, dije yo, no sé, igual tenía miedo, obviamente, por lo que me pasó la vez anterior, entonces tenía cierta inseguridad, y no sabía qué decisión tomar, qué hago, voy ahora, voy mañana, bajo, qué sé yo. Al final me acosté, no sé, a las 8, y a las 2 recién me quedé dormida, pensando, y después dije ya, no se hable más, mañana me levanto, hago cumbre y me voy.
al portezuelo con todas mis cosas. Entonces ahí yo dejé unas cosas ahí que no son como muy relevantes, que significara peso en un lugar estratégico, y me fui con lo justo y necesario al portezuelo después de hacer cumbre en San José. Acá esta es como la visión que tú empezás a ver, ¿cachai? Cambia drásticamente el escenario. Si te fijas acá es más tierra, es el glaciar que tú tienes que cruzar, que también, ojo, que tenía unos penitentes más o menos grandes, hasta, no tan grandes, pero era hasta la pantorrilla y era más o menos, no era tan... ¿Aló? ¿Aló? Sí, Ya, fue bueno, no Patricio era... Vera que interrumpió, como siempre. Ya, no, ya, dale, no importa. Entonces no era como muy gratificante, por decirlo así. Bueno, es parte de la geografía, obviamente, seguro el que estaba metiéndose ahí. Así que caminar entre medio de esos penitentes tampoco fue tan así como fácil, pero tampoco así tan terrible. Bueno, y después de hacer cumbre ya te vais bajando. Y ese es como el escenario que vais viendo dentro de cuando vais bajando. Cambia drásticamente, hay una cantidad de hielo por donde se mire. Eh, ¿Cómo se llama? Acá se ve, todo esto está muy distinto a como fui la primera vez. Todo esto era hielo, 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 por todo donde viera era hielo. Ahora no, pues, ahora esto se ha ido disolviendo, se forman lagunas, ¿cachai? Y aquí es cuando ya tú cruzas el portezuelo, si te fijas, este es el volcán. Y en esta foto quería detenerme, ¿por qué? Porque a mí la primera vez cuando me dieron tips con respecto a cómo llegar, me hablaron mucho de irse por el lado izquierdo. Y en realidad es lo mejor. Por acá, de hecho, incluso te puedes encontrar unas grietas, ¿cachai? No es tan factible o bueno irse por ese lado, sino que, de hecho, ahí están mis huellas y siempre irse por el lado izquierdo tuyo, ¿cachai? Siempre bordeando acá y bajáis y te dais cuenta que después es puro glaciar, no por donde mires. Y ahí tenéis que usar obviamente los crampones, el piolet, todo eso que se requiere para hacer. Acá ya estáis, aquí más o menos fue donde yo acampé. ¿Dónde está? Acá. ¿Cachai? Entonces, de hecho hay una foto anterior donde se ve la ruta y todo, ¿cachai? Aquí más o menos fue donde acampé. Tú bajas por todo esto que es glaciar y llegáis acá y hay como una grieta grande. Pero a los costados, que igual hay que caminar, obviamente, podéis bajar por ese lado o podéis bajar por este otro lado. Eh, Recuerdo que ese día que estuve en el portezuelo andaba una pareja y ellos fueron a la laguna y yo vi su carta. ¿Cachai? Cuando llegué los chicos estaban bajando del Marmolejo y me pidieron el nombre, todos ellos se fueron, yo me quedé sola ahí. Una chica del Baños Morales y el otro chico era del Manzano, eran de la zona. Y ellos estaban haciendo lo mismo que yo estaba haciendo sola, pero ellos ya eran un par de personas. Bueno, y ellos más o menos estarían como por aquí, ¿cachai? Entonces ellos bajaron, por lo visto, por este lado de acá, porque no hay sendero, acá no hay sendero, tú te haces el sendero y por eso les digo que tomar a la izquierda es como lo más factible para bajar. Bueno, aquí ya estoy ya en los 5002, había unos montículos de rock, de piedra, esto, ¿cómo se llama? En donde habían varios, ¿cachai? En donde se formaba como una especie de ollita, ¿cachai? Como de hoyito, entonces yo ahí puse, porque había un viento, había mucho viento, entonces ahí puse la carpa. Entonces, una de las cosas que me enseñaron es cuando tú armas una carpa y hay mucho viento, es poner peso inmediato adentro. Eh, y lo hice, pero resulta que por un momento el viento era tan fuerte que me voló la carpa con todas mis cosas. Así que tuve que agarrarla, ¿cachai? Y puse varias rocas adentro. Eran unas piedras más o menos grandes, así. Las dejé adentro con todas mis cosas
y ahí empecé a hacer un reconocimiento de la zona, ver más o menos dónde estaba metida, ¿cachai? Dónde había agua, que había agua por todos lados, porque se formaron muchas lagunas, producto del derretimiento y todo eso. Entonces, después ya me fui a acostar y al otro día, como era una buena, iba a ser buen clima, de acuerdo a la meteo, dije, mañana la intento. Entonces ya, pues, y ahí al otro día me levanté y fui. Después voy a volver a esta foto. Y aquí tú tenés que cruzar. Tú sales de estos montículos, no sé cómo llamarlo. Tú cruzas y te encontrás con un glaciar que tenéis que cruzar. Y después de cruzar eso, te encuentras con tierra, y después de nuevo tenéis que cruzar otra vez el glaciar. Y después ahí empezáis, yo empecé por aquí, más o menos a subir por este sector. Y ahí te vais para arriba y es eterno, es larguísimo. ¿Cachai? Ahí está los 5002. De aquí ya llegáis al lugar donde les digo yo que está el punto de quiebra, y ahí al lugar último, y te vais directo para allá. Y no es tanto, ¿cachai? Es el filo y allá está la cumbre del Marmolejo. Y no es tanto lo que tenéis que caminar. Bueno, ahí ya estoy en cumbre. Esta foto la encuentro preciosa. ¿Cachai? Mira, ya estuvo un gato, estuvo un gatito. Oye, es muy linda esta foto. Y ahí empezó, aquí se ve, por ejemplo, lo que es a donde estaba más o menos yo, mi carpa, y aquí subí, ¿cachai? Y se ve nítidamente el portezuelo. Entonces, cuando ya estaba bajando y empecé a observar, ¿cachai? Mejor, empecé a darme cuenta de algunos detalles y, y por qué me pasó lo que me pasó la vez anterior, ¿cachai? Entonces, ahí yo dije, diré así, lo vi, porque hay un joven, el David, que obviamente recibe algunas críticas, ¿cachai? Y todo eso de manera pública, gente que no me conoce, qué sé yo. Sin embargo, dentro de uno de los que me criticó fue David, y me llamó él por teléfono y me dijo, negra, me dijo, ¿qué te pasó esto, otro? Y yo, dale con que no, que era el viento, el viento, el viento. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí, cuando tú estás en este escenario, lo ves y lo estás haciendo ya mejor, ¿cachai? Lo ves todo más claro, te das cuenta en qué la embarraste, ¿cachai? O sea, fue pura mala planificación. Así de honesto y sencillo. El David me dio unos tips, me dio ¿cómo es que se llama? Formas, unos ejercicios, negra, mira, hace esto, lo otro, a ver si encontráis en qué te equivocaste. Él es prevencionista de riesgo, es obvio que también quiere buscar también el porqué de las cosas, ¿cachai? Es normal, entonces me quiso ayudar y yo la verdad es que no pude encontrarlo, tenía toda la intención de hacerlo, pero no pude encontrarlo. Y estando en ese punto, lo pude ver todo muy claro. Cotejé con unas fotos que me envió un joven que se llama Franklin, creo, Montenegro, y ahí me pude dar cuenta que lo mío en ese caso, en ese sentido, fue mala planificación con todas sus letras. ¿Cachai? Y ahí empezó otra vez, viendo no era tan fuerte, y empecé a bajar, ¿cachai? Y aquí me voy a volver. Empecé a bajar. Y acá, bueno, todo esto tú bajabas, y se empezó, cada vez que uno bajaba, a medida que uno bajaba, se hacía el viento terrible intenso, así como que era así como que, oh, era, si te podía botar, te botaba. Entonces, el hecho de que yo tuviera la carpa ahí, a mí me daba una cierta tranquilidad. Decía yo, bueno, ya tengo la carpa aquí y estoy bajando buena hora, porque eran como no sé, 3 más o menos, 3, 3:30. Y no te demoráis nada en bajarlo, ¿cachai? Entonces, en ese sentido, igual estaba aceptadamente tranquila, pero el viento, te juro que ese viento ya como que iba bajando, bajando, y el viento más intenso, más intenso, más intenso. Y esa cuestión a mí me jugó una mala pasada,
¿cachai? ¿Por qué? Porque me transportó en el tiempo y por eso igual también es un tema hacer esto solo, porque uno tiene que controlar todo, todo, no solamente lo técnico o equipo, clima, bueno, el clima no se puede controlar, pero tú puedes más o menos tener claro en la parada en que está y tomar resguardo. Entonces, aquí me transportó en el tiempo, ¿cachai? Y más o menos llegando por acá, más o menos por allí, había una bajada. Bueno, yo iba bajando y me topo con una bajada más o menos un metro y medio, y ahí fue donde el viento, como les decía, me transporta en el tiempo aquella noche, y me sentí como que, de verdad sentí como que perdí un poco el control. Dije, me trajo unos recuerdos de la noche aquella, no quiero vivir esto. Entonces como que ahí eso me jugó una mala pasada y tomé malas decisiones. Y ahí empecé a tantear, ¿cachai? Vi que había una bajada así como un metro y medio y empecé a tantear con el bastón qué tal estaba el terreno, ¿cachai? La roca, ver si estaban firmes y todo, y se veía bien, porque entonces yo voy así, y empezó a tirar los bastones, ¿viste? Para desescalar, y desescalo y la roca cede. Y en esa que cede, yo me caigo y me saco la cresta y me quebro la mano. ¿Cachai? Entonces, al ver eso, porque yo quería tirar, ¿cachai? Uno cuando anda en bici y sabe más o menos cuando te vaya a caer, tú sabes caer. Pero aquí me pilló, obviamente, mal parada, entonces me caí de tal manera que me fracturé la mano. Entonces, miré así y vi como que venía una avalancha de tierra y roca así como hacia mí, entonces me voy y giro hacia mi izquierda y dije, y miro a mi bastón quedó enterrado en todo ese cúmulo de roca y piedra y todo. Así, ya, pues dije yo, estoy manca ahora, hay que salir de aquí y todavía hay tiempo. Apliqué lo que me enseñó el Cristian, el tema de la mano y todo eso, ya me quedan más o menos como 2 o 3 horas. Entonces empecé a mirar y dije, bueno, si ahora estoy manca, creo que la mejor opción es irse por tierra firme y no por... La verdad es que no sé por qué tomé esa decisión. Supongo que es por una especie de evitar más accidentes, supongo, no sé, pero no me quise ir por el glaciar, sino que traté de irme por acá atrás y ahí hay tierras más firmes. Igual tú tenés que cruzar el glaciar, pero ya lo tienes que cruzar como cuando se une el glaciar, el hielo y la tierra, en ese sector. Entonces, y ahí tuve que usar la izquierda nomás, pues no me quedó otra. Y tuve que salir de ahí con la mano izquierda y con mis cosas, ¿cachai? Y buscando la mejor opción. Y como ya más o menos cachaba el sector y ya sabía dónde estaba mi carpa, ya sabía más o menos por dónde ir. Entonces me fui por tierra firme, igual tuve que pasar por glaciares y cada vez que daba un paso así como un saltito que había que dar, me dolía caleta la mano. Igual eso, eh, yo en un principio pensé que era un esguince, pero después en el hospital me dijeron que era fractura. Y de ahí me acuerdo que me fui un viaje que en la primera cuando me iba a hacer cumbre me demoró, digamos, entre comillas, todo esto, caminar 1 hora. Con todo lo que tuve que caminar, me demoré como 2 horas, más o menos, si no más. Y en ese intertanto, como ya cachaba por dónde irme y todo eso, yo sabía que iba a ser largo, iba a ser más extenuante por el tema de la mano, bla, bla, bla. Lo bueno es que había agua en el camino. En todos lados había agua, así que por ese lado no había problema, pero el viento me hacía mucho ruido y seguía con la cuestión del viento y estaba cansada. Yo, ya, eh, eso no es bueno y se estaba empezando a oscurecer, y como que ya empecé de nuevo a ponerme media nerviosa y me fui por un lado y dije, y había como un hoyo así para abajo, así que de puro hielo. No, hay que irse por el otro y así hasta que encontré mi carpa, ¿cachai? Antes de hacer eso, me acuerdo que empecé de nuevo a caer en la misma, así como que eh,
o sea, te pasaré de huevo, así te pasará de nuevo lo mismo que la otra vez y estando tan cerca de la carpa, o sea, no podí, no podí. ¿Cachai? Entonces yo lo que hice fue detenerme, ¿cachai? Porque ya estaba como, así como, el viento me hizo mucho ruido, esa es la verdad. Y yo dije, "Uy, no, esto ya me está haciendo ruido, me está afectando la psicológica", entonces, ¿qué hice? Me detuve. Y empecé a respirar profundo, a relajarme, a, a no pensar en el cansancio, no pensar en el dolor de la fractura, no, sino que a relajarme. Y una vez que pude volver a tener el control de mí misma, ya dije yo, vamos. Y ahí fue como que agarré fuerza, ¿cachai? Y seguí, me fui por un tubo hacia la carpa. Eh, y cuando llego a la carpa, como que siento así como una necesidad de liberación. Obviamente estaba sola, los chicos que habían estado ya se habían ido hace mucho rato, supongo yo. Entonces yo estaba sola, así como que pegó un grito, así como, ¡guau! Así como la hice, igual, y aparte con el dolor de haberlo hecho, todo eso como que se juntó todo, ¿cachai? Y ahí me acuesto y como algo, tomo algo, a todo esto el dolor de guata ya se había ido, o sea, ya no tenía esas náuseas, ya no las tenía por suerte. Así que ahí apliqué ketorolaco, ketoprofeno y me unté la mano con ibuprofeno en crema. No sé si era gel o crema, pero era eso. Y me puse una venda y dormí y con un mitón en la mano. Pero sabes que a pesar de esa fractura, eh, porque afuera el viento era, hoy, no, de verdad fue un viento, hoy no quiero ni recordarlo, era parecido a la primera vez, pero el hecho de estar adentro de mi carpa, calentita, con el saco, todo, comida, todo eso, descansando, y afuera el viento era tan fuerte que de hecho me rajó una parte de la carpa, eh, me sentía feliz, me sentía tranquila, sentía ya no iba a pasar por lo que pasé la otra vez. Y fue totalmente, a pesar de la fractura, muy satisfactorio, obvio. Entonces, y dormí como guau. Después de eso, al otro día, dormí tan bien, al otro día había que, no sé, porque honestamente yo no sé, pues igual tomado un día más, me hubiese quedado relajado un rato, qué sé yo, pero entendía que necesitaba asistencia médica, así que ya tenía que ir. Y ahí fue que había que pensar todo, hacerlo todo con una mano nomás. Pues. Eh, y ahí fue que, por eso lápiz, papel es súper importante llevarlo, porque con una mano, con la izquierda, hice todo. Escribir, ¿cachai? Teléfonos, por ejemplo, de un familiar y el de un camarada, ¿cachai? Que me fue a buscar. Eh, qué sé yo, armar la carpa, al guardar el saco, que una bolsa chiquitita, tenéis que guardar un saco que es grande en una bolsa chiquitita, usar los pies, los dientes, uno tiene que, yo creo en una situación así, yo creo que cualquiera despierta su imaginación y empieza a usarla y para salir de ahí, pues si tenéis que ir al doctor después, ¿cachai? Entonces, lo más complicado fue, bueno, igual fueron varias cosas. Con el asearte, tenés que tomarte tus medicamentos. Y una de las cosas que yo creo que fue complicado fue sacar las piedras esas con una mano. Fue súper complicado porque eran piedras más o menos grandes. Entonces eran 5 y tuve que sacarlas todas. Y no, era con una mano y era pesado. Igual fue pesadito el trabajo ese. Y el hecho de armar la carpa, yo creo que lo más complicado fue eso y poner el saco adentro de la bolsa, porque el resto ya con una mano la hacía igual. Obviamente, ya cuando terminé de hacer todo eso, los crampones de hecho no fue tan complicado ponérselos. Yo pensé que me iba a ser complicado y no fue tan complicado ponerse los crampones y dejarlos bien seguros y todo eso, no, para nada.
a todo esto, durante el momento en que iba a la carpa, perdón, que me había tenido eso, la mano no tenía dolor, hacía tanto como, había frío, hacía mucho frío y creo y siento que de alguna manera eso ayudó a que se me anestesiara la mano y me olvidara del dolor también. Eso también yo creo que es un punto importante o no sé, interesante de decir, que más estaba, el viento me tenía moralmente baja. Bueno, y el otro día armando la carpa, sacando las piedras, desarmando, qué sé yo, todo eso, anotando teléfono en caso de cualquier cosa. Ahí me acuerdo que ya tenía todo listo y eso fue la otra parte difícil. Levantar la carpa que es pesada, o sea, la mochila con todas tus cosas, ya tenías todo listo y levantarla así con una mano y tratar de ponerla en un lugar donde fuera como un apoyo para tú ponértela. Eso también fue complicado. El hecho de ponértela, pues ya tú así esto nomás, ¿cachai? No hay mucho movimiento ni tope con la mano. Esto, la otra parte, pero tenéis que cerrar la parte de la riñonera, al cerrarlo, hoy eso me dolió caleta, porque tenéis que ejercer igual ambas manos, ¿cachai? En la presión, y eso era obviamente doloroso, po, pero había que hacerlo. Entonces ahí ya pesqué mi piolet y me fui con mis cosas, ¿cachai? Y, y me fui, tomé la izquierda, como les estaba explicando en un principio, tomé la izquierda, qué sé yo, me fui. Y ahí fue otra osadía porque habían unos penitentes, eh, que algunos de hecho me preguntaron, ¿tú pisabas la punta de los penitentes? Yo jamás, nunca me pensaría en pisar la punta de un penitente, creo que es lo más peligroso que hay. ¿No sabéis qué tan duro está? ¿No? Entonces yo me iba como por debajo. Y de repente los penitentes, tú bajabas, y de repente los penitentes eran como más grandes que tú. Entonces, y yo caminaba entre medio de los penitentes y chocaba con la mochila y con una sola mano y con el piolet en la izquierda. Ay, igual fue como largo, fue tedioso, fue muy eterno, decía yo por un momento. Y ahí ganas de sacar fotos, obviamente tenía, pero la verdad es que tenía la mente en otra cosa, pues no estaba ni ahí sacando fotos, quería puro salir de ahí, porque la verdad es que fue bastante tedioso andar entre medio de esos penitentes. De repente ascendí y te encontrabas con penitentes que era como más bajo, así como a la altura de tu cintura. De repente eran más como de tu pantorrilla y de repente bajabas y los penitentes de nuevo están de tu porte y de nuevo ahí con la mochila. Eso también fue complejo de pasar. Por suerte no fue, yo creo que haber sido unos 50, no más que eso. Y después ya los penitentes eran del porte de la pantorrilla, de ahí para arriba. Y después de nuevo me fui ¿cómo es que se llama? Al portezuelo y llegué cansada. Y ahí llegué cansada, muy cansada. Y de repente veo gente así, oh, bacán. Y ahí me encuentro con un joven que me dijo que se llamaba Nicolás. Y a él, bueno, le empiezo a saludar y todo. Mi intención fue siempre quedarme en el poste del suelo, eh, porque fue bastante complicado, igual complejo subir con la mano así, dolía, hay que decirlo. Entonces cuando me encuentro con el joven, le saludo bien y todo, y la idea no era decirle, no es que, a ver, a mí no era pedir ayuda, sentía que estaba dentro de las posibilidades de salir dentro, con cuidado, podía salir sola de eso, así que no iba a pedir ayuda, pero sí le quería avisar que por favor hablara con las personas del teléfono, como había anotado el número telefónico, que por favor los llamara y les dijera que yo mañana ya voy bajando, que ya estaba lista. Y ahí él me mira y me dice, ¿y qué pasó con la mano? Y yo, nada, un esguince, pero al parecer él tenía más noción de fracturas, que cuando llamó a mi contacto de acá en tierra, le dijo que yo tenía la mano fracturada. Y a mi mamá no la llamó,
bueno, conversando después con otras personas, conversamos y llegamos a la conclusión de que, claro, a los familiares, como no conocen mucho de esto de la montañismo, ni que, todo eso, tal vez no la llamó mucho para no preocuparla, y sí llamó a alguien que se maneja en montaña y que sabe cómo es el cuento, entonces para que esté atento. Es la conclusión que llegamos con respecto al tema de que no llamó a mi mamá y sí llamó a la otra persona. Entonces salimos, ¿cachai? Y yo salí, que diga, no, mientras llegué ahí al portezuelo y obviamente no iba a hacer carpa. No estaban las condiciones para hacer carpa por la mano. Y así que viva aquí, me acuerdo. Y fue bacán. Fue rico, estaba heladísima esa noche, uy, te lo encargo. Pero yo dentro de mi saco, lo otro que también envolví el saco con la carpa, con el forro de la carpa, entonces frío, no pasé nada, y eso ya hacía un frío horrible afuera, tú sacabas la mano y te congelabas, pero yo ahí adentro, no, todo bien. Y eso todo, y como todo tenía que hacerlo con una sola mano, no tenía otra opción. Hay que decir que fue bastante tedioso, no fue fácil, pero se puede, se puede. No es tan complicado tampoco. Y de ahí me fui, al otro día me cuento, de nuevo, luego tenía que hacerlo, si algo tú te demoras, no sé, pues, una hora, yo me demoré 3, porque por la mano, ¿cachai? Todo era más demoroso, pero lo importante era tratar de hacerlo sola y tratar de no molestar a nadie, ¿cachai? Sí, de eso era el tema. Eh, entonces, y vi gente haciendo, querían que iban a la cumbre, fue bastante bonito toda esa situación, armando mis cosas y viendo cómo la gente se iba a la cumbre del San José. Y de ahí emprendo la marcha de bajada. Me encuentro con los penitentes de nuevo, de nuevo no era tan fácil de pasar, pero eran más pequeños del porte de la pantorrilla. Y seguí caminando, caminando, bajé, descansaba, después llegué a los 4.000 y tanto. Ah, ojo que hay una parte que nos dijo un francés que cuando iba ascendiendo, que hay una parte a los 4.500 más o menos, hubo un derrumbe. Cambió toda la panorámica de lo que yo conocía, por ejemplo, antes, porque ese sector está lleno de morrenas, ¿cachai? Entonces tú vas en ese sector y mira, y al frente está el campo de penitentes, a lo lejos, ¿cachai? Y ahí está lleno de morrenas. Y eso, todo eso se vino abajo, se derrumbó. Las personas que han ido, yo creo que se deben de cachar eso. Entonces, de vuelta, con la mano fracturada, te encargo el show que tuve que hacer para salir de esa cuestión, con toda esa cuestión derrumbada, buscar el lugar para más o menos irme y no tener que caerme, me resbalé varias veces porque como son morrenas que ya están expuestas producto del cambio climático, te resbalaba ya cada rato, puro hielo, pues, hasta que pude salir y después, cuando llegáis al filo, ¿cachai? Y encontráis la bajada, tú bajáis y todo eso es pura roca suelta. Los que han ido, ¿cachai? Que son puras rocas grandes así, y tú pisáis y la cuestión se mueve, ¿cachai? Entonces, oh, y cada vez que se movía, se ejercía como una vibración en la mano y me dolía. Fue eterno, fue eterno. Ya, entonces, pero lo bueno es que no fue, no es que me haya caído, tenía que pensar cada paso, cada minuto, todo había que hacerlo así como con mucho cuidado, porque como la piedra estaba suelta, de repente podía decir, oh, voy a sacar la cresta, capaz que me quiebre, no sé qué cosa, no, ahí hay que tener cualquier cuidado. Y después llegaba y así, y de repente te encontrabas como había una pacheta, por ejemplo, porque a todo esto hay un vallecito, en donde hay apachetas, tú subes y te encuentras como con hartas apachetas que te tiran como para los 4.002. Pero en ese vallecito hay unas morrenas también que estaban expuestas. Y esas morrenas, de hecho había como cascadas, se formaron cascadas y todo. Y esas morrenas, con producto de tanto ajetreo,
de nosotros, los montañistas, se empezó a deshacer. Entonces estaba como medio peligroso irse por ahí. Entonces dije, ya me voy a ir por el vallecito. Me fui o sea, por el valle más grande. Y me fui y igual era todo un tema porque llegaba y hacia el borde y miraba y era pura morena expuesta y era como bajar por un resbalín, ¿cachai? Y igual era peligroso. O decía yo, y con la mano así, yo no creo que sea. Y entonces me tenía que buscar la forma de buscar otras opciones y me demoraba más, ¿sabes? Hasta que pude llegar, bajar casi todo y llegar a esa pizca grande que es bien característica para irme por el filo, bajar por las lajas y llegar a plantar. Ya, pues estaba en eso cuando me encuentro con dos chicos y, y yo sabía igual que si yo les pedía que me llevaran, me iban a llevar, pero me preocupaba mi contacto. Entonces, si él después conversando me dijo que él había recibido la llamada de Nicolás y le dijo que yo tenía la mano fracturada y obviamente se preocupó. Entonces me fue a buscar. Y, pero resulta que fue bastante particular eso porque estaban estos dos chicos conversando, ellos me decían que tenían el auto abajo, un cabrerío, yo sé que si les hubiese pedido ayuda, me ayudan, pero mi contacto también me tenía preocupada, entonces dije, ya voy a llamar, y estando bajando de las lajas, bajé y hay señal. Y llamé a mi mamá, hablé con ella, todo tranquilo, pero con mi otro contacto no pude hablar. Y resulta que él estaba ahí mismo, me había ido a buscar, estaba ahí mismo, pero resulta que no tenía señal por el tema de que en el cajón es medio complicado el tema de la señal. Entonces no me pude comunicar con él y entonces dije, mejor me quedo acá en Plantat, podría haber bajado ese mismo día, pero no, me preferí quedarme ahí y cuando tuviera señal hablar directamente con él y coordinar el tema que me fuera a buscar. Y ahí me quedé en la noche, el otro día, desperté, relajada, tranquila, bien, la mano me dolía, sí, obvio, estaba hinchada, siempre tomando esta cuestión del ibuprofeno o el ketorolaco para el dolor, siempre estuve como constante con ese tipo de tratamiento durante la travesía esta. Y cuando llegó el momento, ahí me encontré con unos chicos que me hablaron del tema de la comida friolizada, ese nombre, y ahí uno entiende que también uno va aprendiendo, pues si uno va aprendiendo te das cuenta que en realidad es algo que te sirve como para minorar el peso. Ya, pues y así hablé con mi mamá de nuevo, qué sé yo, le dije, mamá, hoy día llego, qué sé yo, y ahí ya me voy bajando y llego, y cuando voy llegando, a, voy llegando ya, crucé todo el valle de la Engorda, llego allá para salir a bajar, me encuentro con mi contacto y que me dice, me mira así y me dice, pásame la mochila. No, no, yo voy a bajar hasta el final. Entonces me queda mirando así, ay, qué porfiada. No, le dije yo me meto en esto, yo salgo solita de esto hasta el final. Así que bajé hasta abajo con la mochila y todas mis cosas y la mano y todo, y él siempre ahí cerca, así por si acaso cualquier cosa, si necesitaba ayuda, eh, la tuviera. Y después ya nos fuimos y el otro día fui al doctor pensando que era una esguince y cuando fui la cuestión era fractura, así que 3 meses de licencia. Y eso fue todo, pues, lo que es la travesía que me tocó ahí fue lo que es Ay, me fui en la ola de la charla de contar la historia y no mostré la diapos. Pero básicamente fue eso. ¿Dónde está? Ah, bueno, ahí estoy, ahí está mi cara así súper entretenida con mi fractura, ¿cachai? Ahí cuando ya me estaba yendo. Y acá es... Ay, está medio lento. Bueno, acá el regreso, ¿cachai? La mano fracturada, ¿cachai? Ahí, y acá después el yeso. Me pusieron una valva. Bueno, eso fue básicamente lo vivido en esta travesía o en esta salida con respecto a Marmolejo.
Aquí yo hice otras diapositivas con respecto a los climas y vientos y tipo de nubes, porque creo que es súper importante tener súper claro esto cuando uno sale a las montañas, tener una identificación clara y de lo que se te viene con respecto a las nubes. Si tú veis, por ejemplo, esto, que aquí es como más, ahí está la meteo. Aquí está como más como graficado lo que es el tema de la cumulonimbus, que son las nimbus que se forman hacia arriba y traen tormentas. Acá las nimbus que son básicamente también traen tormentas y son heladas. Y estas también es que son súper complicadas, que son las lenticulares porque también traen tormentas y traen pésimo, ¿cómo se llama? Clima. Entonces, si tú estás en la montaña y estoy cachando que el asunto está como, se ve medio brígido, hay que puro salir de ahí inmediatamente, no quedarse, porque si no puede pasar, por ejemplo, lo que le pasó al camarada del bastón, que le vino el zumbido y todo eso, y es súper peligroso eso. Ya acá con respecto a los vientos también, eh, me enseñaron que con No, respecto... ¿Aló? yo tomando así nomás. ¿Aló? Bueno, con respecto al tema de los vientos, me enseñaron que el que viene del sur es muy helado, pero indica un buen tiempo. En cambio, lo que hay que prestar atención cuando el viento viene del norte, porque ese viento es un viento más bien complicado en términos climáticos. Entonces, el ir preparado en términos de meteorología, de norte, sur, este, oeste, dónde estáis parados, todo eso es súper importante porque así las nubes, el tema de los rayos, esto, ¿cómo se llama? Esto que te produce el zumbido, todas esas cosas yo pienso que hay que ir súper preparado, sobre todo si uno va solo, eh, para saber qué tomar, qué decisiones tomar sobre la marcha, porque en las altas cumbres, sobre todo en los volcanes, yo siempre he visto que hay un cambio repentino y brusco con respecto al tema del clima. ¿Cachai? Y estas fotos son fotos que tomé desde la cumbre, ¿cachai? Del Marmolejo. Entonces ahí te fijáis, hay distintos tipos de nubes. Hay como un juego de nubes bien interesante. Bueno, con respecto a las conclusiones, bueno, ahí eh, es súper importante decir que si bien uno va preparado física y mentalmente, el entrenamiento adecuado y constante es súper importante. Es súper bueno estar haciendo constantemente altura porque siento que de alguna manera se te hace mucho más fácil manejarte o más rápido, ¿cachai? El autoconocerte es súper también importante, saber cuáles son tus debilidades, tus fortalezas, las cosas que podéis manejarte bien, en otras que no, cuáles son tus límites, si cacháis que la cuestión se viene fea, tenéis que irte, no tomar, no irte en la Buenas volada y noches. decir hoy y va y todo, no, filo, no, ándate. Con respecto al tema de los equipos, eh, hay unos temas de vía satelital que son súper buenos cuando uno hace esto sola. Son unos dispositivos que tú arriendas hay un plan y por mensaje de texto vas mandando un mensaje a las personas, al coordinador que tenga ahí en tierra y así más o menos se va viendo tu evolución en montaña, ¿cachai? Bueno, siempre mantener la calma, esa cuestión es súper clave lo que a mí me faltó un poco cuando vino el tema del viento, mantener la calma y estar con la cabeza fría y salir de esas situaciones lo mejor posible y lo más rápido posible, pero tomando todas las precauciones que esto implica, ¿cachai? Tener claramente un conocimiento de dónde estáis parados, ¿cachai? Me acuerdo una vez, yo le dije a un tipo, oye, ¿sabes qué? Estoy en aguas de la Virgen.
Y el tipo, ah, ya, bacán, porque se supone que nos íbamos a encontrar en cierto punto de la Punta Dama, y el tipo va y me dice, ya, dale fuerte y derecho, y yo arriba, ya, ¿cuántas horas? Más o menos 2, ahí estamos. Entonces fui, le di fuerte y derecho y no había nadie, po. Y después el tipo me dice, pero si estoy en aguas de Ramón. No, loco, yo estoy en aguas de la Virgen. ¿Sabes dónde está aguas de la Virgen? Ay, es que me confundí. O sea, son cosas tan finas, ¿cachai? Pero que hacen una diferencia enorme, ¿cachai? Entonces, creo que ese tipo de cosas es súper importante. En caso de emergencia, ¿cómo tú coordinas con los rescatistas, por ejemplo, dónde estáis? Si todavía tenéis cómo responder una llamada, por ejemplo, o dar las coordenadas de más o menos. Si tenéis que saber dónde estáis, po, para que te puedan ayudar. Eh, bueno, y eso, y tener mucha precaución con respecto a los glaciares, porque de repente tú vas caminando en un glaciar y de repente se puede formar un puente y resulta que tú vas caminando de lo más bien y de repente este puente se te quiebra y te va a ir de una para abajo, ¿cachai? Cosas como esa que hay que saber manejar cuando uno sale solo. Bueno, y de partida, yo con esto, yo no sé si puedo decir nunca más voy a salir sola, pero sí considero que a mí me gusta el tema de los solitarios, me gusta mucho, no lo voy a negar. Pero creo que sí tiene claramente sus riesgos y salir solo, tenéis que ir muy bien preparado o mejor salir con alguien. De hecho, este año, después de esta experiencia, y no tiene que ver con el tema de la fractura ni nada, no tiene que ver con eso, sino que tiene que ver un tema más bien personal, tenía intenciones de entrar a un club, pero pasó esto de la pandemia, así que está ahí durmiendo. Así que, ¿por qué? Porque creo que es bueno también, obviamente, hacer cosas con otras personas y transmitir y conocer o hacer unos cursos en la medida que se pueda, ¿cachai? Eh, pero básicamente no es algo que yo haciendo cosas en solitario que me gusta, sí hay que tener mucho ojo, precaución, cuidado, respeto, conocer, si vayas a salir con alguien, oye, mucho cuidado con quién salís, ¿cachai? O sea, esa cuestión es súper clave también. Eh, y básicamente eso. No sé si se me va algún otro detalle o si alguien quiere aportar con otra cosa que se me vaya yendo y que sea. Y claramente el respeto a la montaña, eso es, de hecho no se debe ni decir. La humildad, la montaña. Mira, ahí Messner dejó, ok, las montañas no son ni buenas ni malas, ok, perfecto. Nada que decir, pero de que tienen vida y que si te quieren llevar, te van a llevar. O sea, o si no te quieren ahí, te la van a mandar, así te van a mandar un viento, no sé, una avalancha, lo que sea, pero ándate. ¿Cachai? Entonces, cuando uno tiene la capacidad de poder leer o tomar lectura con respecto a ese tipo de cosas, de señales, del lenguaje que tiene la naturaleza, uno tiene que tener la obligación de ser humilde y decir, ¿sabes qué? Hasta aquí no me llego, me voy. Eso es lo que yo pienso al respecto. ¿Cachai? Bueno, y acá el tema de los agradecimientos a la rama, obviamente, Pillan Bio Bio por haberme dado esta oportunidad que realmente fue bien gratificante hacerla, la hice con tanto cariño, a mi familia, obviamente, a quienes me apoyaron en esto, porque no todos obviamente lo iban a hacer, era obvio, al David, que me ayudó con respecto al tema de lo que es la seguridad, exponer y ver dónde estaba mi error, ¿cachai? Y decirlo. Al Boris por el tema de la meteo y de muchos tips que me dio, el Franklin que me dio las fotos en la primera experiencia y acá, bueno, donde saqué el material de apoyo y abajo mi trabajo, ya mi jefatura y a mis compañeros de trabajo que ha sido bastante entretenido trabajar con ellos, bueno y todo porque
es la primera experiencia cuando me pasó lo que me pasó, ellos estuvieron ahí con mi familia, estuvieron siempre al pendiente, llamando, entonces yo tengo que reconocer que donde trabajo es un regalo, no tengo nada que decir, todo mi agradecimiento hacia ellos, y obviamente a mí, pues, que, que pude, a pesar de todo, enfrentarme a mí misma frente a la primera experiencia y seguir adelante y decir, yo puedo, si yo sé que puedo, ¿por qué no hacerlo? Si, no tener temores, ¿cachai? Sino que pasar, superar esos temores y darle y seguir con eso, ¿cachai? Si uno sabe que puede, hay que darle, tienes que hacerlo. No hay peor gestión que la que no se hace, y eso es más que claro. Entonces creo que fue una buena experiencia, a pesar de la fractura, obvio, pero fue una experiencia increíble y muy agradecida de la montaña, de todo, por esta experiencia. Feliz, feliz y también de exponerlo, pues, claramente. No me lo esperaba y fue una sorpresa y fue bien entretenido hacerlo. Y bueno, ahí, muchas gracias. Oye, ¿Alguien que quiera hacer alguna pregunta? tenía ¿Algo? alguna duda en el chat, primero. Chill, Gerardo, supongo, Ah, pregunta si volvería a subir un 6000. sí, sí, todo el rato, sí, todo el rato, no la pensaría mucho. Lo que sí, obviamente, me quiero hacer un 6000, pero esta vez ya con gente, con alguna acordada que se me dé la confianza de poder realizarlo, sí, de todas maneras. Bueno, también hay otra pregunta de Evelyn sobre si harías nuevamente cumbre en el Cerro Marmolejo. Uy, también me lo he Uy, preguntado. No sé, yo creo que no, yo creo que no. Eh, o Marmolejo me ama o Marmolejo no me quiere mucho, o una de dos, pero creo que con eso ya fue más que suficiente, de todas maneras. acá tenemos otras dudas de... Hay varias preguntas acá. Entonces, pregunta William Volcán. Ah, saludos a William. Bueno, saludos y felicidades. Y hay dos. Oye, a mí la página de William me encanta. Puedo mandar un saludo y decir esa página para mí es la raja, que se llama Montañismo FM 8090, si no me equivoco. La recomiendo al 100%, montañismo puro ahí, me encantan las publicaciones que hace él, es muy interesante, me gusta. Así aprovecho de pasar el dato para los que les gusta Mira, la montaña. William dejó dos preguntas. Primero, en el plan logística, después de plantar, indica un vivar. ¿Fue por ahorrar tiempo? No, eso fue porque yo en un principio iba con alguien que se me sumó a última hora y esta persona no estaba muy bien, estaba cansado en realidad. Yo también estaba cansada, pero sí soy humana, pero creo, cuando me enfoco mucho en un objetivo, no, me gusta llegar al objetivo y cumplir con lo que es la logística. Entonces, bueno, mi compañero no estaba muy bien y la verdad es que tuvimos que hacer vivac básicamente por eso. No estaba en condiciones ni siquiera de hacer carta, entonces por eso no llegamos ahí. No fue por tema de tiempo ni nada de eso. Básicamente fue eso. Y la otra duda era si lo de los penitentes, que no lo mencionaste de la subida, ¿acaso el regreso fue otro camino? No, sí, porque por ejemplo cuando iba de bajada, viste que mostré una foto y mostré mis huellas, todo eso más o menos para donde tenga que irse la gente, en general, si los que quieren hacerlo. Y ahí no me encontré con penitentes de esas características porque yo me fui como por ahí. Después de tomar la izquierda, hice como esto, ¿cachai? Y me encuentro como con esa grieta que les dije y me fui como por el borde de allá y bajé como por el lado derecho. Entonces no había penitentes de esas características. Oye, fue un tema de andar entre esos penitentes, horrible. Pero bueno, es un visitante, se las tiene que comer, ¿no? Mira, ahí hay otra pregunta de Evelyn, no, perdón, de Carlos primero. Dice, felicitaciones por la ruta. ¿Y cómo fue tu entrenamiento previo? Gracias. ¿Es que es necesario aclimatarse sí o sí?
Sí, yo creo que sí, de todas maneras. El tema, como dije al principio, y por eso quería contarlo así como desde el principio cómo fue, porque no tuve tiempo mucho de entrenar. No tuve tiempo de hacer muchos cerros, hice 3 cerros, pero la idea, y también lo otro que fui a hacer fue el mesón alto, pero el mesón alto lo hice hasta la mitad, es de un cerro ese. Y no, eso lo hice hasta la mitad. Entonces, también fue parte del entrenamiento. Pero en términos de aclimatación, sí, sí, tenéis que ir, pues sí, igual tenéis que hacer algo de aclimatación previo, más que nada para saber cómo está tu cuerpo al respecto, cómo responde tu cuerpo a la altitud. Porque no es lo mismo que ahora pesquéis la mochila y te vaya a hacer el marmolejo y no tenés idea cómo estáis con respecto a ese tema, pues muy hidratado o entrenado que estés. Otra pregunta que dejan ahí de Evelyn. ¿Mejorarías la ruta de Marmolejo en una tercera oportunidad? Esa sí me la dijo delante, me la hiciste, Sí. fue, no, no sé, la verdad no creo, no sé. Es hermoso y todo, pero no creo. Eh, ya tuve 2 experiencias y las 2 experiencias ha tenido su tema, así que creo que hay momentos en que mejor no volver, o si volvís tiene que ser con alguien, a lo mejor sería, de hecho sería entretenido hacerlo con otra persona, ¿sí? Podría ser, en ese caso ahí sí, con otra persona, que tenga la confianza que vamos a hacerle, la vamos a sacar y la vamos a hacer. La gente que quiera hacer consultas por micrófono puede levantar la bien. mano. Pinchan ahí donde dice participantes y al ladito debería salir la opción. Seguimos con el chat. Sergio Viedma pregunta, ¿cómo estaba el glaciar San José? Si ¿Viste crampones o se podía pasar con chalas? No, se puede caminar, se puede hacer sin crampones. Eh, Hay otra pregunta de José que dice que ¿consideras que las montañas son más atractivas por ser más altas? ¿O hay otros condicionantes para considerar qué montañas más bajitas son más gratificantes? No, yo creo hay varias montañas que son mucho más bajas. No tiene que ver con un tema de altitud, tiene que ver con, yo creo que con la conexión y con el carácter que tenga esta. De hecho, por ejemplo, si vaya al Conchalí, es una montaña súper amable, es rico estar ahí y todo. Pero si vaya aquí al Punta Dama, es otra historia, pues, igual que el Abanico, son cerros más exigentes, ¿cachai? No, no tiene que ver con eso, pero me gusta así, lo que sí reconozco es que me gusta el tema de la altitud, no lo voy a negar. Eh, es como, es como que si estuviera en otro mundo, es como muy diferente a hacer montañismo más bajo. Ahora, por ejemplo, hay cerros que son más bien técnicos. Yo he conocido varios montañistas que prefieren lo técnico a los chaleros. Y a mí personalmente prefiero los chaleros. Me gustan los chaleros. Mira, hay un par de preguntas más. Eh, Mm. Sergio pregunta, ¿hasta dónde estuviste con señal? ¿Y qué compañía de celulares? ¿Y qué Ah, sí, distancia? sí, es buena esa pregunta. Mira, yo estaba con, claro, y en el sector donde hay una bandera, donde hay unas pircas, hay una muy buena señal. No, no tenéis por dónde, así ahí podéis conversar con quien queráis. Eh, También creo que WOM es una buena alternativa, pero a mí no, al menos a mí me sirvió claro. Y desde el sector de plantar, si sigues hacia las lajas, todavía hay señal. Es más, yo estuve conversando con algunos camaradas en el momento y ellos tuvieron señal hasta los 4002, incluso algunos en cumbre del volcán. Pero Ya. eso yo creo que ya ¿Cuánto hay quiere que hacer tener una muy buena compañía. una consulta por micrófono? Decía, ¿qué tal? Hola, Oye, ¿cómo estás? bien, bien. Escuché con harta atención la charla, me gustó bastante. Era más o menos lo que esperaba. Buena, buena. Como recapitulando un poco, siento que mezclaste hartos elementos que, como tú lo mencionabas, sacan al montañista un poco de ese podio de superhéroe, lo convirtieron en algo Oh, mucho más humano. sí, Yo quería escuchar eso, eh, me gustó mucho el aterrizar al montañista como un ser humano que ciertos, que también tiene vicisitudes, que comete algunos errores. Me gustó muchísimo, disfruté mucho la charla, así que felicitaciones
Oye, sí, te agradezco la mención. Y gracias por las felicitaciones, pero la verdad es que a mí me sorprendió harto esta invitación a hacer esta charla. Y dije, esta es una oportunidad que me dio la vida como para enmendar un poco, o enmendar mucho, tal vez, los errores, porque hay errores que se pueden evitar. Hay cosas que tú puedes evitar. Me acuerdo que Andrés Seger, una vez en una charla, él habló, por ejemplo, de las avalanchas y cómo prevenirla, la meteo, o qué sé yo, las horas en que sube, hay muchas cosas en que nosotros como montañistas cometemos errores. Ya, perfecto. Pero, y te agradezco que hayas hecho esa mención porque la idea es no, como dices tú, no de mirarlo desde la perspectiva de que, esta mina se cree superhéroe o qué sé yo. No, la idea es aportar de una manera positiva, entender que mucha gente hace cumbre y qué sé yo, de los galardones, que las felicitaciones, bla, 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 y eso es la raja, súper bien, a todos que les vaya la raja y que vayan a hacer cumbre, pero lo importante es llegar bien a la casa y que no pasen cosas que pueden ser evitables. Entonces, la idea mía era enfocarlo en eso, no en el tema de las cumbres o logro, egos, qué sé yo, no me interesa. A mí me interesa traspasar al resto los errores, porque de eso se aprende. Lamentablemente yo he tenido la oportunidad, la suerte de estar conversando con montañistas de otros países. Lamentablemente en este país, en Chile, hay que decirlo, el juicio social te caga, pero trata de cagarte de una manera tan grande que la gente puede cometer miles de errores, pero no los dice por miedo al que dirán. Y por suerte no es mi caso, da lo mismo. A mí prefiero aportar de manera constructiva, de manera positiva, para que a nadie le pase o viva lo que uno vivió, porque de verdad no es agradable, no para nada. Y también por la familia que hay detrás, porque todos lo pasan mal. Claro, exacto, Frecia. Oye, reitero mi agradecimiento, muy buena charla. No, Y y a te dejo usted. una bien corta que no entendí mal, o quizás no lo comprendí muy bien, que me ¿Qué cosa? parecía que al rato mencionabas como la salida en plural y de repente en singular. De hecho, en la parte del Sí, vivac lo mencionas con alguien. Me quedo con la tipo, duda si andabas con alguien, sí, sola. yo siempre quise hacer esto sola. Y se me sumó a última hora una persona. Entonces, por eso te digo, fue como todo fue a última hora. Y, y bueno, al final después él tuvo que bajar, porque definitivamente no estaba bien preparado. Entonces no, él tuvo que bajar como eso de los 5.000, como los 4.009, más o menos. Entonces, y de hecho, en un momento le dio un problema de salud, no quiero entrar mucho en detalle, y, y yo le dije, ya, préstame tu botiquín, es que no ando con botiquín, ando con puro paracetamol. Entonces, oye, ¿qué onda? ¿Aquí viniste? O no tenía el confort, ¿cachai? Entonces, cosas como esa te hace pensar, oye, loco, ¿sabes qué? Trata en lo posible mejor bajar, porque si no estás bien aquí, creo que más arriba no te va a hacer bien seguir dándole. Y este era un proyecto que yo te dije desde un principio, lo voy a hacer sola, ¿cachai? Entonces, ahí se bajó, po. Se bajó como a los 4.009 y después llegó bien a su casa felizmente y va a tener más opciones para hacerlo mejor preparado, creo yo. Creo que es lo mejor.